¿cómo definirían a la genética ustedes? Bueno, las células tienen un núcleo, en el núcleo está el famoso ADN. El ADN o ácido desoxirribonucleico está compuesto por una serie de unidades que son las bases nitrogenadas, y cada una de estas unidades, que son ATGC, que seguramente la han visto en alguna película, bueno, tiene un determinado orden y se va mezclando, son 4 secuencias distintas. Entonces eso va generando bloques diferentes con construcciones que se llaman genes. Estos genes dan lugar a proteínas, y estas proteínas son las proteínas estructurales que conforman el pelo, los músculos y demás, así como también hormonas, enzimas, y esto no solamente a nivel humano, sino en plantas y también en animales. Entonces un poco lo que se dedica a la genética es estudiar esta estructura y ver esta secuencia, no solamente en la parte, en la normalidad, digamos, sino cuando hay un error. Cuando hay un error en esta secuencia de nucleótidos, que también son denominados nucleótidos, es cuando surgen los que denominamos mutaciones. Entonces, la idea de la genética es estudiar no solamente lo normal, sino también qué sucede cuando hay una mutación y cómo afecta ese error en esa secuencia a la proteína que se quiere expresar a través de ese gen. Es decir, que a partir de la lectura del ADN, que se toma desde el núcleo de las células, uno puede hacer como un mapeo y en ese mapa encontrar, por lo que te escucho, algunas cuestiones que están vinculadas a cuestiones hereditarias, por así decirlo, una herencia biológica y mutaciones, algunos cambios que podría haber, ¿no es cierto? Claro, históricamente la genética es una ciencia relativamente nueva para la medicina. Desde sus comienzos se empezó a estudiar la causa de las enfermedades, que en general se conocen como enfermedades poco frecuentes, porque son justamente enfermedades que tienen una prevalencia muy baja en la población. Inclusive la mayoría de las enfermedades genéticas son poco conocidas para la gente común, son poco conocidos los nombres. Y una pregunta, ¿la genética es aplicada, en este caso estamos hablando de enfermedades de humanos, pero su campo de aplicación es más amplio, más allá de las personas? Sí, sí, por supuesto. La genética es parte de todo ser vivo, plantas, animales, vegetales, hombre. Y así como se puede estudiar la enfermedad genética humana, también existen enfermedades genéticas de plantas y de animales, y todo eso se estudia en las distintas áreas, ¿no es cierto? Es decir, que el objeto podría ser cualquier organismo vivo. A partir de allí está el estudio de la genética. Exactamente. Y me comentabas que en lo que es el campo de aplicación, en lo que es la salud de las personas, hay un estudio, por ejemplo, para detectar ciertas enfermedades. Claro. Ya desde hace muchos años, a medida que la genética fue descubriendo las causas de estas enfermedades, porque como Sabrina dijo, hay alteraciones, hay pequeños errores en esta secuencia del ADN que produce distintas enfermedades. Pero tenemos muchos genes, tenemos como 30.000 genes el ser humano en todas nuestras células, y el error puede estar en 1 o en 2. Entonces la cuestión es descubrir para cada enfermedad cuál es ese daño. Para algunas enfermedades genéticas eso ya se ha descubierto, hay unos 7.000 genes, más de 7.000 genes asociados a enfermedades humanas. Y hay otras que todavía no, o sea, queda mucho por descubrir todavía en cuanto a cuál es la causa genética de un montón de enfermedades. Entonces, en ese sentido, a medida que se han ido descubriendo las causas, se ha podido hacer el diagnóstico, ¿no es cierto? Una vez que se conoce la causa de una enfermedad, que quiere decir un cuadro clínico particular, entonces después se desarrolla un test diagnóstico y cuando viene un paciente que tiene esa presunción, se le puede hacer ese estudio para confirmar el diagnóstico o no. Eso se ha desarrollado muchísimo en los últimos años porque a partir del conocimiento del genoma humano, que salió en el año 2003, que fue una revolución para la genética, no solamente el conocimiento genético creció enormemente, sino las metodologías que se usan para estudiar la genética. Y se desarrolló la secuenciación masiva, que permite en este momento secuenciar millones de bases en unas pocas horas, entonces eso permite que el estudio sea mucho más rápido. Y así es que ahora no solamente disponemos de los test que teníamos hace varios años atrás, sino también se puede estudiar varios genes a la vez, por ejemplo, lo que se llaman paneles de genes o inclusive el exoma o el genoma completo de un individuo. Esos son estudios más amplios que permiten ganar tiempo, porque las enfermedades genéticas históricamente han tenido ese problema que muchas veces el cuadro clínico no es del todo definitivo, entonces se hace un estudio y después se hace otro, y hay pacientes que llevan 5 o más años
que sin diagnóstico. Es decir, que por ejemplo no le han detectado alguna enfermedad, presenta Exacto. varios síntomas y en Exacto. este caso el Servicio de Genética Médica del Sanatorio de Allende puede ayudar en ese diagnóstico, Claro. en precisar o verificar alguna conjetura que pueda tener alguno de los médicos. Sí, sí, van al médico, en general son asesores genetistas, donde ven de acuerdo al cuadro clínico, piden un estudio, eso deriva en un estudio genético en nuestro laboratorio y en función del resultado, el asesor genetista, que por eso es muy importante que vayan a un asesor, porque por ahí un médico que no sepa mucho de genética, por ahí es muy difícil poder asociar la clínica a la genética en sí. Y antes era así, era en un estudio detrás del otro, porque la clínica a veces va avanzando y son progresivas y cuesta al principio que encuentren la clínica. Nosotros contamos con contacto con genetistas donde van viendo el avance, digamos, en el diagnóstico de las enfermedades. Y generalmente el perfil ¿tiene algún perfil específico la persona que se acerca o es variado? No, es completamente variado. Nosotros tenemos, por ejemplo, muchos pedidos de estudios genéticos para niños que tienen epilepsia, pero también tenemos pedidos de estudios para niños que tienen distrofias musculares, que son problemas de movimientos, de músculos, que no tienen nada que ver con la epilepsia, o trastornos del desarrollo. Hay una variedad enorme e inclusive con todo este surgimiento de la genética, que cada vez se conoce más, cada vez se asocian más enfermedades con daño genético. Ya ha empezado la cardiología a ser una rama que se estudia mucho en genética y varias áreas de la medicina también. Bien, quiero preguntar, para una persona que desconoce el tema y tal vez puede interesarle, dada la situación que tiene, es este tipo de estudios generalmente son costosos, los cubren las obras sociales. Y ese es un tema, porque el tema es que no está nomenclado. Estos estudios no están en el nomenclador que tienen en general las obras sociales, donde pueden asociar a un determinado código para la cobertura. Entonces, por ahí es muy difícil, a pesar de que actualmente hay una ley de discapacidad para gente que este tipo de enfermedades le genera una cierta discapacidad, que obliga a las obras sociales a cubrir cierto monto de estudios. Para estos estudios no hay nada todavía, no hay ninguna ley que se aplique actualmente. Entonces, por ahí es medio complicado, porque muchas obras sociales rechazan la cobertura de los estudios, tal vez por desconocimiento, y el objeto es decir, este diagnóstico no va a curar a la persona, porque es una enfermedad que no tiene cura. Y en realidad es importante el diagnóstico, porque a través de saber cuál es la enfermedad y cuál es el daño, hay tratamientos paliativos, hay seguimiento, fisioterapia, kinesiología, incluso medicamentos que pueden retrasar el avance e inclusive mejorar la calidad de vida. Incluso estoy pensando, desde el lado de las obras sociales, dado lo que vos decís, pienso que hasta podría ser un ahorro de costo, porque si no esta persona puede llegar a caer como en un loop infinito, yendo a varios médicos, haciendo varios diagnósticos sin dar con cuál es la causa de la enfermedad. Ese es un argumento que se dice en todos lados, o sea, en todos los ámbitos y en todos los países se dice eso. Hay mucha reticencia a la cosa genética porque son estudios caros, pero en realidad capaz que el paciente, por no hacer un estudio genético, le hacen estudios de imágenes que también son muy costosos y un montón de otras cosas, sin hablar del tiempo que transcurre sin el resultado. Sí. Bueno, para la parte final, porque ya se nos va el tiempo, quiero preguntarle por lo que viene. Se ha escuchado en los medios el tema de edición genética. Allá por noviembre de 2018 salió una noticia que un investigador chino había modificado unos genes in vitro de lo que iban a ser 2 bebés gemelas para darle cierta inmunidad contra el SIDA, porque no recuerdo bien si alguno de sus padres tenía esta enfermedad. Ahora, recientemente se ha dado a conocer que algunas entidades, incluso universidades específicas, han cuestionado este quehacer de este científico, de este investigador, y también están hablando de que podrían tener efectos colaterales. ¿Cómo ven ustedes rápidamente el tema de lo que es lo que se habla de la modificación o edición genética? Mira, desde hace ya mucho tiempo se trata de hacer lo que se llamaban terapias génicas, es decir, intervenir de alguna manera para que los genes fallados que producen enfermedades tengan por lo menos una falla menor o puedan mejorarse un poco la situación, si no fuera la cura. En ese sentido ya hay estrategias y ya hay tratamientos con algunas moléculas particulares para algunas enfermedades genéticas. Lo que ahora se conoce como edición génica, que está muy de moda, es una metodología bastante nueva que consiste en reemplazar el fragmentito de ADN dañado por el fragmento normal.
Eso se ha logrado técnicamente y ya se realiza, ya vienen kits que se llaman para poder realizar esos procedimientos, pero todo lo que se hace en este momento es a nivel de investigación. Entonces eso se utiliza, por ejemplo, para hacer modelos animales que se usan para estudiar enfermedades genéticas. O sea, para todas estas enfermedades se suele usar un modelo animal en donde uno tiene, por ejemplo, un ratón en el que se reproduce la enfermedad y a partir de ese modelo se pueden estudiar fármacos, mecanismos, demás. Para eso se usa la edición genética y también para tratar de revertir ese daño a través de esa manipulación genética. Lo que estoy pensando es que más allá del desafío científico, tecnológico, médico que implica todo esto, hay toda una cuestión de polémica, muy polémica en términos éticos, legales y religiosos incluso, con lo cual creo que va a ser un tema que... Es un tema que todavía, en primer lugar, todavía falta mucho desarrollo para lo que es la edición a nivel humano. O sea, una persona no puede ir ahora para que le reemplacen y le curen el gen. Eso todavía no está disponible. Está en investigación, hay muchísima gente en el mundo que está trabajando en eso, pero todavía no está disponible. Y en segundo lugar, además de la parte técnica, está la parte ética, como vos decís, porque esto tiene una extensión, porque el día de mañana la gente podría no solamente reparar un gen que le produce una enfermedad, sino reparar un gen que está sano, pero mejor dicho, en ese caso sería un reemplazo para cambiar una condición de su cuerpo, por ejemplo, o de su por personalidad. Otra cuestión estética y demás. Entonces, eso requiere con discusiones y legislación, sobre todo por todas las cuestiones éticas. Bueno, seguramente vamos a seguir conversando porque es un tema que da para cortar y para largo, hablando. Sí.